el ozono. El ozono es un gas que cubre el planeta, tiene 2.800 millones de años. No es una capa, es un gas. Y los seres humanos, nosotros, hombres y mujeres, no alcanzamos a tener ni 1 millón de años. Ustedes vean, y en un tiempo tan corto, si mejor tierra, todo el daño que nos produce. Volvemos al universo. Entonces decíamos que el universo se formó una gran explosión llamada Big Bang, y era del tamaño de esta pelota de tenis. Es difícil entenderlo, pero así era el universo. Este espacio exterior no existía nada, ni siquiera la luz, era así pequeña, y esto explotó ¿hace cuánto? Líneas de pila, 13.800 millones, y empezó a formarse. Y se fueron formando las galaxias, se fueron formando las estrellas, el cuerpo cósmico, todo empezó a generarse, ¿no? Entonces la luz de esta gran explosión ha seguido avanzando, ¿no? Los científicos decían antes que no tiene fin es Dios, pero el resto todo tiene fin, ¿cierto? Entonces, esa es la medida que se va explotando, que la luz que se va haciendo, la parte oscura va desapareciendo. Hay dos fuerzas grandes en el universo. Es una que intenta mantener, digamos, conectada, y otra que se expande, ¿no? Entonces, los protones, los iones, el universo fue más o menos como una millonésima de 48 milésimas de segundo cuando se ese proceso. No ha dejado de expandirse, pero también ya en este momento son más las estrellas que mueren que las que nacen. Hubo un tiempo en que había un semillero de estrellas permanentes, pero ya poco a poco son menos las que están naciendo. Entonces existe una cosa en filosofía que se llama contradicción. En todo hay contradicción. No existe nada en el planeta, en los seres humanos, que no existan dos polos opuestos. Esa contradicción es necesaria para que se dé el avance, el desarrollo, el cambio, ¿cierto? Lo que pasa es que nosotros los humanos, la contradicción la resolvemos en peleando, matando, ofendiendo, para que nazca el pollo, ¿no? Entonces hay una lucha permanente, cualquier clase de huevo, un pato, lo que sea, ¿cierto? Y esa contradicción entre la vida y la muerte rompe el cascarón y logró vencer la muerte. Otros no alcanzan a romper el cascarón en cualquier clase de huevo que exista. Es importante tener en cuenta eso. Entonces quiero ubicarlo bien. El universo tiene 13.800 millones de años, se formó con ese tamaño. Bueno, las teorías más avanzadas, digamos, más populares que existen, es que el universo lo creó Dios. En el caso de la cultura nuestra, los españoles, los indígenas nuestros en América, toda América, nunca habían escuchado la palabra Dios. La trajeron los españoles y así se quedó, ¿cierto? Y otra cultura, el universo. Entonces les decía, se está expandiendo, pero ya está contenido. Y si tiene fin. Y morirá en un espacio frío y oscuro. ¿Eso cuándo hace? Cada vez más difícil, vamos a existir, pero ese es el proceso de la contradicción. Por ejemplo, la luz y la oscuridad hay una contradicción. Grande y pequeño hay una contradicción. Día y noche, siempre existe, para que no piense normal en filosofía. Bueno, entonces este es un fragmento del universo, este es otro fragmento del universo, la galaxia como les contaba, otra. Esta es una galaxia, hay cientos de miles de galaxias. La Carl Sagan, ¿a qué saben quién fue Carl Sagan? Sí, el científico que siempre hablaba de los planetas y sobre todo de Marte. O sea, de 5 a 105. Entonces, Carl Sagan, un científico norteamericano que popularizó la ciencia, ¿no? Contaba una película, iba hablando de los planetas. Entonces, a muchos que estábamos siendo entonces muy jovencitos, nos estimuló a ser investigadores. Entonces, algunos científicos no gustaban de él porque decían que la ciencia no es para salir hablando de la la ciencia. Carl Sagan, hay muchos videos sobre él. Entonces, él decía que en el universo existen, oigan bien esto,
más estrellas que todos los granos de arena de todos los mares y ríos del mundo. Imagínense un granito de arena de miles de playas del planeta. Eso decía Kazan. Pero como la ciencia siempre está investigando, ya eso no es cierto. Ya son más las estrellas que están muriendo que están haciendo, podría decir. Bueno, seguimos. No existe en otra parte del mundo. Por ejemplo, aquí en Ciudad Bolívar, yo viví en Ciudad Bolívar, el horizonte A mide 25 centímetros. No hay horizonte B y ahí está la roca. Entonces, por eso es una zona muy seca, ¿cierto? Donde la vegetación es muy difícil que se desarrolle. Pero si uno va, por ejemplo, a los cerros, que es muy fértil, digamos, el suelo de los cerros, aquí lo que llaman la sabana de Bogotá, que esto no es una sabana, esto es una meseta cundiboyacense. Ese es otro error. O sea, los españoles vieron ahí una cosa plana, los españoles, y cuando llegaron aquí a Bogotá, que también vieron que esto era planito, le pusieron sabana de Bogotá. Pero háblense con cualquier persona bien preparada y les dice que es verdad, esto es una meseta, no hay sabana a 2.600 metros de altura, eso no existe. Las sabanas están a nivel del mar o a 500 metros, 200 metros, 300, sabanas de Sucre y Córdoba, pero eso no hay sabana, valles en los llanos orientales. Bueno, entonces vienen todos los errores que hemos cometido. Entonces mire, este es un hongo, ¿cierto? Entonces mire en este pedacito la cantidad de especies tan diferentes que existen, ¿no? Mire cómo las hojas caen, se van descomponiendo y van formando el suelo, ¿no? Las goticas de agua. Entonces hay una relación simbiótica entre los insectos, la lluvia, el polen, las bacterias, las hormigas y los seres humanos para formar el suelo. Entonces cuando se hace agricultura urbana es exactamente esto, pero en un espacio más pequeño. Entonces dice que todo se recoge y se procesa y el suelo se va mejorando. Entonces los europeos nos trajeron los químicos y los plaguicidas que no se necesitaban en América. No se necesitaban. Y entonces eso lo que hizo fue afectar el suelo. Rompió la unidad no solamente hídrica, sino entre las especies que existían, ¿no? Y nos metieron el monocultivo del tabaco, de la caña, de los pinos, de los eucaliptos, metieron en los monocultivos de la papa, cuando lo que se debe hacer en agricultura urbana es que debe ser integral, ¿no? Por ejemplo, si en un cultivo de papaya, pero el cultivo de papaya se le mete también zanahoria, remolacha, apio, cebolla, entonces los insectos, los que se conocen como insectos que son negativos, no se reproducen porque llega aquí y encuentra una plantica de ajo o de ají, entonces hasta ahí llega. Entonces, en caso de un incendio no se va a propagar porque tiene un suelo muy húmedo. Y es lo que se está haciendo en agricultura urbana ya en muchas partes del mundo. Han reconocido eso. Entonces, los monocultivos son totalmente negativos, ¿no? Ustedes van al jardín botánico y ven que hay una diversidad de plantas y mira el suelo y hay de toda clase de cositas. Allá no se coge lo que se barre y se bota, ¿no? Sino se llega nuevamente, se aprovecha que quedan las ramitas y después se procesa. Bueno, entonces, eso, si ustedes están haciendo eso, están haciendo un aporte, ¿cierto? Ahora hablamos más adelantico de eso, pero ya que entramos esto, seguimos, compañeros. Bueno, ¿qué dice ahí? La velocidad de los incendios forestales en los cerros de Bogotá. Bueno, esto lo hice apenas anoche. Entonces, para explicarle por qué los cerros se están ardiendo tanto en Bogotá, ¿cierto? En Bogotá. Ya les expliqué el suelo. Entonces, aquí los cerros de Bogotá tenían especies nativas. Dígame unas especies nativas. Arrayán. ¿Ah? El roble que se da desde el nivel del mar hasta la parte del roble, el nogal, ¿cuál más? El sauce, el guayacán. Entonces eran especies nativas que habían en todas estas partes, ¿no? Entonces los españoles
arrasaron todas las especies nativas para hacer el combustible, leña, para hacer casas. Usted recuerda que en Bogotá casi todas las casas los pisos eran de madera, para hacer carruajes, para hacer iglesias, todas esas cosas, ¿cierto? Entonces empezaron a sembrar pino y eucalipto, y resulta que los pinos y los eucaliptos, como pertenecen a los países tropicales, que ya quedó claro, la resina del pino y del eucalipto es inflamable, inflamable. Les digo otra vez, donde hay pinos y eucaliptos no nace nada más en el suelo. Ustedes nunca van a ver un nido de pájaros en un pino o un eucalipto. Los pájaros llegan, se paran y se van. Ahí no llegan mariposas, no llegan insectos, pero en una selva es impresionante la diversidad que hay, ¿cierto? Entonces la agricultura urbana está rescatando esa forma de relación entre el suelo, la lluvia, los seres humanos, los ríos, el oxígeno, está rescatándolo, ¿cierto? Está haciendo un trabajo, y los seres humanos que se desarrollan también van a sentirse mucho mejor, ¿cierto? Porque uno llega a la selva o ve la agricultura, se siente, se relaja, aprende una comida, ¿cómo es? Dígame una planta que se hace en agricultura urbana. Un tomate, un pimentón, una lechuga, una cebolla, un pepino, un cilantro, uyama. El sabor es totalmente diferente al que compramos en el mercado, pero totalmente sabor. El color es totalmente diferente. Entonces, si ustedes están trabajando, están haciéndole un aporte al planeta. Siéntanse orgullosos. Un aplauso para ustedes por eso. Bueno, seguimos, compañeros. Bueno, no. Entonces, como aquí entonces, mire, no hay suelo. Ese es el mío, pero no, tranquilo. No hay suelo, o sea, no hay capa vegetal. Entonces, como no hay suelo, como no hay capa vegetal, los incendios avanzan muy rápido, ¿no? Si esto fuera selva, no ocurriría eso, porque hay mucha humedad, hay plantas resistentes al fuego, no es que sean, pero como todo es la misma especie, pino, eucalipto, araucaria, cipreses, entonces por eso es. Ya a raíz de este incendio que se presentaron ahora, el Ministerio del Ambiente acaba de aprobar que ya salió la ley, bueno, la van a hacer, que van a quitar los pinos, los eucaliptos de los cerros orientales para sembrar especies nativas. Nosotros hemos tenido problemas en muchas partes donde vamos, porque aquí hay un parque que se llama San Carlos. Bosque de San Carlos. Entonces, lo que más predomina ahí son los pinos, los eucaliptos, ¿cierto? Entonces las personas, los que manejan, los que están allí, se ponen bravos porque no aceptan que se cambie por una especie nativa. Y digamos, si es una bobada, porque si se reemplaza un pino por una especie nativa, otra especie, y también el pino, se le enriquece el bosque. Claro. Llegan las mariposas, los insectos, las abejitas. Imagínense. ¿Cómo, amor? Sí. Pero hay que hacerlo, amor. Hay que hacerlo. Pero no oponerse. Bueno, ya. No tenemos nada en contra de los pinos, pero ya como no son de nuestro ecosistema, entonces hacen más daño que beneficio. Seguimos. Bueno, esta es una hipótesis, bueno, ya no es un planteamiento que yo tengo. Ningún científico de la NASA ni el IPCC, ¿alguien sabe lo que es el IPCC? Se llama Panel Intergubernamental sobre Cambios Climáticos, es la máxima autoridad ambiental en el planeta, ha dicho esto. Yo vengo planteando de que la Tierra a partir del 2030 va a hacer metástasis. Cuando el cáncer hace metástasis en el organismo de una persona, ya es muy difícil que se salve. En realidad, todavía hay profesoras de primaria de bueno, entonces, la Tierra es el único planeta que tiene biosfera, ¿no? Los demás planetas no hay. Ahora en el 2032,
instituciones, empresas, entre ellos la NASA, van a mandar la primera nave tripulada a Marte para generar la vida en Marte. Llevo muchísimos años estudiando sobre ese viaje que se va a hacer a Marte, ¿no? Pasaban unos programas de la National Geographic muy tarde, de 11 de la noche a 1 de la mañana, y yo tenía clase en la universidad a las 7 de la mañana, y me sacrificaba con tal de aprender, ¿no? Estaba hablando de una nave tripulada, no hay agua, había una mancha oscura que uno veía dentro de los satélites, pero ya se descubrió que esa mancha es un mar que existió, que no hay, ya se comprobó que no hay agua. Entonces van a reciclar el orín, son pulmones que vayan, lo van a reciclar. El orín, si uno no lo combina con otra cosa, que uno puede tomar orín en la mañana y no hay. Ya cuando se combina con otras cosas que se convierte en sal. Entonces ya están haciendo agricultura urbana, hay una base que se llama Mira, en la plataforma de la Tierra. Bueno, aquí viene la primera gran mentira que se nos ha dicho, ¿no? Y que yo voy a refutarla. Un trabajo científico de muchos años. Digamos que esta es la Tierra otra vez, ¿no? Aquí está el polo norte, aquí está el polo sur. Esta línea que ve aquí se llama, digamos que es el trópico de Cáncer, y acá abajo el trópico de Capricornio. Esto lo pusieron los griegos, el nombre, ¿no? Otra vez, el trópico de Cáncer y Capricornio. Y en el centro de la Tierra está lo que nos enseñaron en primaria, en bachillerato, en la universidad, que es una línea imaginaria, el ecuador geográfico, una línea imaginaria, ¿no? Bueno, sucede que nosotros no estamos en el trópico. Cuando yo estaba estudiando en la universidad, en el segundo semestre, yo estudié ciencias sociales con filosofía, pero yo leía filosofía antes de entrar a la universidad. Entonces yo me quedaba viendo el mapa mundo y decía, dice que estamos en el trópico, que hay dos, ¿entiendes? Me cansa de arriba y por abajo, ¿cierto? Entonces llegué con un mapa mundo y lo metí en los pupitres y le dije, profe Marcela, ¿por qué usted dice que somos un país? Porque estamos en el trópico. Pero es que hay dos, no podemos estar en al mismo tiempo. La señora se puso roja, verde, azul, naranja. El arco iris le quedó chiquito. Y en vez de ser modesta, humilde, siempre que la pila, ¿no? Lo que hizo fue que me dijo, lo que pasa es que estamos en un país intertropical. La palabra intertropical no aparece en el diccionario, es una palabra compuesta. Inter es entre, ¿no? Yo no sabía, nunca había escuchado esa palabra, me pegó. Cuando llegué a Bogotá, lo primero que hice fue eso. Fui a todas las universidades, a la Nacional, a la Distrital, a la del Rosario, a la Nueva Granada, a todas las universidades, y eso no fue fácil que me dejaran entrar. Y entonces no existen todavía los marcadores. Entonces, un pizza, un tablero, y con los profesores de geografía en la Universidad Nacional, y les expliqué que no estábamos en el trópico. ¿Alguien quiere decir? Entonces, pero aquí está, ¿no? Entonces, ellos y acá abajo viene el Capricornio. Debemos entender matemática, y del ecuador geográfico al trópico de Cáncer o de Capricornio hay 1600 kilómetros. O sea que la persona cuando me dijo que estábamos juntos, mintió, ni siquiera sabía cuál es la influencia de 1600 kilómetros. Bueno, mira el descubrimiento. El segundo descubrimiento que hice, miren que está el verdecito, ¿no? El verdecito, todo esto es la gran selva del Amazonas. ¿Cuántos países tiene la cuenca del Amazonas? 5, no. Como 3. 9 países hacen parte de la cuenca del gran río Amazonas. 9 países, incluyendo a Ghana, la francesa, la venezolana, ahí estaría Venezuela, Colombia, una
una parte de Bolivia, una parte de Bolivia, Colombia, todos los países que son parte, Perú, etc. Entonces, estos países que están aquí en el trópico de Cáncer tienen bosques y no selva. Y los que están acá abajo tienen bosque y no selva. Entonces, los eucaliptos, los pinos, las araucarias, los cipreses, todas estas especies son tropicales. Inclusive aquí hay una parte que no es tropical. Entonces hay gente que no está en cuenta. Pero bueno. Entonces, porque no estamos en el trópico. Entonces, facilito. Ahí tienen más. Pero levante la mano y termina diciendo ¿qué país entonces estaría en el trópico de Cáncer? Ya dijimos que era Cáncer. ¿Alguien levanta la mano? Muy bien. Un segundo país. Canadá, muy bien. México sí. Bueno, ¿qué descubrí yo con la investigación? México tiene la misma característica de Bolivia. Bolivia está abajo. Y es que una parte de México, el norte de México, digamos, el 60% del territorio mexicano, sin siquiera lo saben los mexicanos, 60% del territorio mexicano está en el trópico de Cáncer. Y el 40% del territorio mexicano está en el Ecuador geográfico, influenciado por el Ecuador geográfico. Por eso en México hay selvas. Estaban los mayas. Eso es selvático. Es una, y en el norte de México hay 4 estaciones. Los países que están en los trópicos tienen 4 estaciones. Otra cosa que yo no puedo incluir. ¿Qué más se descubrió en esa investigación? Los países tropicales, ya los tenemos claro, ¿no? Los países tropicales tienen desiertos. Sí, pero que Atacama. Sí, Chile. Tienen desiertos. Nosotros no tenemos desierto. Tenemos Patacoa pequeñito. Patacoa, ni siquiera, Patacoa en biodiversidad y megabiodiversidad. Tienen selva. Entonces, los países tropicales tienen bosques y los países ecuatoriales tenemos selva. Entonces, el eucalipto, la pina, el pino, el ciprés, el retamo espinoso, ¿cuál? El sauce. Todos esos países son países son árboles introducidos que hacen más daño que beneficio. Yo no tengo nada en contra de los pinos, pero un eucalipto o un pino maduro absorbe, grábense esto, entre 600 y 800 litros de agua diarios. Es una motobomba. Mira, observen donde hay una vegetación de puro eucalipto pino, no nace nada más. Nada más. Bueno, entonces yo creo que quedó el concepto claro. O un compañero que le ayude aquí, para que Sandra no tenga que estar. Ese no lo veo. Sí. Entonces, mira, el trópico de Cáncer. Bueno, entonces, mire, este es el desierto del Sahara. ¿En dónde queda? En el norte de África. En el norte de África, lo que digo es mentira. El desierto del Sahara en el norte de África. La India tiene gran parte, lo que pasa es que gran parte de la India está en el Ecuador geográfico, es precisamente digamos el Nepal, el Everest. Yo soy escalador de alta montaña. En diciembre, el 24 de diciembre lo pasé en la cumbre del Nevado de Santa Isabel, a 5.000 metros de altura, ya dormí. Entonces uno habla con autoridad porque ha estado. Bueno, entonces, mire, entonces, esto es Arabia, todos estos son desiertos, los desiertos están. Este es el gran desierto de Nuevo México, que eso era de México, se lo robó Estados Unidos. El desierto de la muerte en Estados Unidos. Acá está, lo decía la compañera, Atacama, y así, todos los desiertos están en los países tropicales. Entonces, los que están formando por acá, la Guajira no es un desierto, es una zona seca, pero realmente no es, y como han secado tantos ríos, entonces se va resecando. Bueno, entonces, la otra, compañero, por favor.
Bueno, entonces mira, aquí está un poquito más claro. Entonces este es África. África es un continente que tiene las tres características. Esta parte de África está en el trópico de Cáncer, no se lo olvide. Este centro verde, donde están los gorilas, esta parte de aquí es Ecuador geográfico. Igual que acá en Brasil, mire, este hueco que está aquí, aquí hay una parte que hinchaza perfectamente. Cuando estaba chiquito uno formaba eso. Sí, pega aquí. Mire, este dato no sabe casi nadie. El río Amazonas nació en África. Ah, sí, profe, a mí hace tiempo me habían dicho. Y cuando se separó por las capas tectónicas, se vino para acá y se quedó con nosotros. Bueno, entonces, este es, bueno, otra ahí, compañero. ¿Esto es qué? ¿Bosque o selva? Selva. Mira, facilito. Levanten la mano los que dicen que es bosque. A ver, levanten la mano. Bosque, muy bien. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bueno, ahora levanten la mano. Tú dices que es bosque también, ¿no? Muy bien. Ahora levanten la mano los que dicen que es selva. ¿Cómo? ¿Me equivoqué o qué? ¿Ah? ¿Me equivoqué o qué? Bueno, esto es un bosque. Ah, ¿qué dice? Bueno, no importa. Entonces mire que hacen hasta carreteras. Vayan y métanse en la selva si pueden hacer. Bueno, entonces, adelante, compañero. Entonces, las especies predominantes en los países tropicales, decía, son los pinos, los eucaliptos. Entonces, esas especies las trajeron la gente. Cuando viajaba, ¡ay, tan bonito el pinito! Lo trajeron para acá. Por ejemplo, el retamo espinoso, ustedes lo conocen, ¿no? Y el retamo fino, lo trajo el acueducto. Sí. Ingenieros del acueducto trajeron eso. Y ahora está regado por toda la cordillera, ¿no? La ignorancia es atrevida. Bueno, entonces ya queda la otra, compañera. Bueno, mire esto, mire la diferencia, ¿no? Compañero, mire, es que la palabra ignorancia no es ofensiva. Ignorancia es falta, la ignorancia es falta de conocimiento. Yo soy ignorante en miles y miles de cosas, en miles. Por ejemplo, yo no sé nada de carro, yo no tengo carro, no sé nada, soy ignorante, no sé. O sea, entonces... Un momentico, es que aquí el doctor Carlos les quiere hacer una información pequeñita, entonces... Si me regalan 3 o 4 minutos. 3 minuticos, por ahí. Y encontró que el país por kilómetro cuadrado que tiene mayor diversidad de flora y fauna, animales y plantas, es Colombia. Brasil es más grande, sí, pero por kilómetro cuadrado nosotros somos mucho más biodiversos que Brasil. Y la segunda cosa, que eso sí no aparece en los libros, es que Brasil no tiene páramos y nosotros sí tenemos páramos. Y la diversidad en los páramos es gigantísima. Ahí se rompe la diferencia con Brasil. Por eso Colombia es el país más diverso del mundo y no Brasil. Pero bueno, entonces la selva. Entonces las selvas que les mencionaba están en los países ecuatoriales, ¿cierto? Los países tropicales tienen bosque, no tenemos selva. Bueno, en las selvas, en el caso de Colombia, por ejemplo, un solo árbol de nuestras selvas, que es la selva del Chocó biogeográfico, la selva del Nube Paramello en Córdoba, la selva de... Santurbán. Bueno, aquí hay muchas. Bueno, esa selva, un solo árbol produce 7.6 millones de litros de agua durante toda su vida a la atmósfera de la Tierra. Un solo árbol. Si multiplicamos 7.6 millones de litros por el número de árboles que tiene la gran selva del Amazonas, que son 9 países, el aporte en evapotranspiración es muy gigante. Hasta el punto que por encima de la selva del Amazonas se formó unos ríos que se llaman
ríos voladores. Hay un científico con el que yo me hablo, que él se llama de apellido Nore. Él fue el primero que empezó él es brasilero, empezó a investigar que había una situación anormal, digamos, encima de la atmósfera, en la estratosfera, y los satélites no captaban, veían una masa azul, pero no eran. Entonces hicieron como las antenas, hicieron una estructura de metal gigantísima, con aporte de los países europeos, que pasa por encima de las nubes y ahí vienen los ríos voladores. Entonces esos ríos es vapor de agua que sale de la selva, eso no lo hacen los bosques. Y recorre Europa, África, recorre todo el planeta, ¿cierto? Esos, si la temperatura del planeta alcanza los 3 grados, es posible que antes de los 3 grados van a desaparecer los ríos voladores. O sea, el agua frita, va para otro lado. Bueno, la otra. Bueno, entonces ahora viene, esto hace parte de la agricultura urbana. Entonces ya quedó claro, ¿cierto? Lo que son las selvas, lo que es, bueno, eso es. ¿Cuánta agua es que produce en su vida? Un solo árbol, 7.6 millones de litros. El mismo científicos brasileros han encontrado más de 400 bacterias benéficas en una sola hoja. En una hoja, más de 400 bacterias. Y la selva del Amazonas bombea 20 millones de agua en la atmósfera durante un año. Es una riqueza impresionante. Entonces, los que realmente están aportando al suelo para la biodiversidad, para la agricultura urbana, es el agua de los países ecuatoriales. Yo en el libro digo que los países ecuatoriales deberíamos unirnos y plantear a las Naciones Unidas ser declaradas, así como nos declararon a nosotros que éramos el tercer mundo, ¿cierto? Entonces nos declaren países del primer mundo en biodiversidad y en mega biodiversidad y discutir a todo desde el punto de vista geopolítico, porque somos los países más ricos. Bueno, entonces tenemos el suelo. El suelo es un universo. Miren, en el suelo hay tanta diversidad de bacterias, de hongos, de microorganismos que no se han terminado de estudiar. Hay algunos ingenieros que el suelo lo dividen en 5 y hasta 6 fragmentos. Yo en capas, solamente en 3. El horizonte A, que es la capa humífera, o sea, lo que la gente llama capa negra, ¿no? Bueno, el horizonte A. El horizonte B, que es una combinación entre la capa humífera, o sea, la capa negra, dice la gente, y roca. Y el horizonte C ya es pura roca. Bueno, Colombia tiene los mejores suelos del lío y entonces otra vez a recuperarse, ¿no? Y empieza el proceso otra vez cuando ya llega la primavera. Mire los cambios. O si es verano, ya hemos registrado, el año pasado fue terrible, ardieron 11 países del mundo el año pasado. Entonces temperaturas de 40, 45 grados, hasta 50 grados, muchas plantas se mueren y vienen los incendios forestales. Bueno, entonces, fíjense, nosotros tenemos solamente 12. Ese es digamos, por qué es que Colombia es tan biodiverso, ¿no? Bueno, casi todos los países que hacemos parte. Bueno, ahora díganme, de Centroamérica, ¿qué país estaría en el Ecuador geográfico? Guatemala, Belice. Guatemala. Honduras. Sí, toda Centroamérica. Nicaragua. Pero, ahora yo hablo con los ejemplos, ¿no? Los países, Cuba, por ejemplo, Cuba tiene, digamos, el 80% de Cuba está en el Ecuador geográfico, influenciado por el Ecuador geográfico, y digamos, el 20% lo influencia el trópico de Cáncer. Es que eso no es como una pared, ¿no? Aquí viene el amarillo, y termina aquí, ¿no? Aquí hay una cosa que al pasar de un ecosistema a otro se llama ecotono. Eso no es así mecánico, ¿no? Va poco a poco. Entonces, por eso lo influencia. Y eso en filosofía se conoce muy bien, ¿no? Ecotono es una palabra también no de filosofía ni no de ecología. La ecología es una ciencia. Bueno, entonces, yo una vez fui hace muchísimo,
en diciembre de 1999, casi en el 2000, ¿no? Fui al Ministerio del Ambiente y a hacer una investigación que iba a hacer en el Ministerio del Ambiente, y había en la cartelera había un aviso que decía Primera Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Cuba. Y yo voy a esa vaina. Te pregunté, me dijeron, no, eso no lo estamos organizando, eso lo está organizando la Embajada de Cuba. ¿Y dónde queda la embajada? En la 19 con séptimo, una cosita chiquita ahí. Bueno, entonces no investigué nada y me fui enseguida para allá. Y había la señorita ahí, le dije, señorita, yo quiero ir a la convención, ¿eso tiene algún costo? Y me dijo, son 9 días, vale 2 millones de pesos en el 2000, imagínense. 2 millones de pesos. ¿De dónde carajo voy a sacar yo 2 millones de pesos? No sé, el rostro como que se me desinfló y me dijo ella, pero si usted escribe una ponencia y se la aprueba del comité científico, usted se va gratis. Ah, bueno, yo la escribo. ¿Cuáles son los temas? Esto. Entonces, uno de los temas era megaproyectos hidroeléctricos. Yo ese tema lo manejaba y lo manejo muy bien, ¿no? Las hidroeléctricas, cómo las hidroeléctricas son tan dañinas y producen dióxido de carbono, monóxido de azufre, acaban con la selva, con los peces, las hidroeléctricas. Es hidroelectricidad, hidroeléctrica. Todos estos gobiernos, de excepción de Petro, y los ingenieros y las ingenieras, creen que las hidroeléctricas son sustentables, que son amigables con el planeta. Falso. Son terriblemente dañinas. Entonces yo dominaba la hidroeléctrica en Córdoba. Entre Córdoba y Antioquia existe un parque nacional natural que tiene 460.000 hectáreas, gigante. El 85% es Córdoba y el 15% es Antioquia. Y ahí iban a hacer una hidroeléctrica llamada URRA, en términos de indígenas, de los indígenas, no me acuerdo cómo se llama, bueno, ahora no me acuerdo, de los indígenas, bueno, ahora me acuerdo, URRA significa panel de abejas. Entonces los ingenieros cogieron el nombre y lo utilizaron, URRA 1. Entonces, esa hidroeléctrica iba a causar un daño gigante, y lo causó, ¿no? Si la construían. Sí. Y el impacto ha sido impresionante. Entonces, ahora les cuento un poquito, se alcanza el tiempo. Tú me dijiste que eran 1:30. Ah, bueno. Entonces, yo escribí una ponencia. Dijeron, bueno, tiene que escribir 400 palabras. 400 palabras, eso no es nada, son como 2 hojas y media, 3 hojitas por ahí. Y bueno, la escribí, una compañera me ayudó con el computador y escribí la ponencia, mandé las 400 palabras y a los 5 días me llegó la respuesta. En un sobre, yo pertenezco a la Corporación Nuevo Arco Iris, y me dijo, Paul, te llegó un sobre de Cuba. Dije, ábrelo. Y lo abrió y decía, doctor Paul Sánchez Puche, su conferencias Impactos Ambientales Hidroeléctrica de URRA ha sido aprobado por el Comité Científico de La Habana. Se va gratis. Entonces viajé aquí hasta, pagué el avión de aquí hasta Panamá, fue lo único. Y de Panamá en un avión pequeño hasta Cuba. Bueno, entonces, es para explicarle cómo fue que supe eso del trópico y del Ecuador geográfico en Cuba. Entonces llegué y como había estado escribiendo, investigando, además escribí la ponencia, ¿no? Porque ya no eran las 4, sino la ponencia como tal. Te llevaba varios días no dormir bien. Entonces cuando llegué, la conferencia comenzaba al día siguiente. Y me bajaron en un hotel de 5 estrellas, nunca más he podido estar en una estrella, en un hotel sí, una vaina hermosísima. Me acuerdo que había una tina y eso tenía una cantidad de botones y yo de corroncho empecé a hundir botones y se empezó a subir el agua y espuma y tal, y después no encontraba cómo apagar esa vaina y tuve que salir corriendo ahí, mire, y vino una muchacha y me ayudó y apagó esa vaina. Es que la corronchada se paga caro, ¿no? Bueno, entonces
Bueno, total fue que yo me acosté a dormir porque la conferencia comenzaba al día siguiente. Ya yo estaba preparado para la conferencia. Entonces, desperté a las 8 de la noche y yo miré y el sol estaba entrando por la ventana, ¿no? De mierdas. De la noche. Sí, de la noche. Y yo dije, mierda, se dañó esta vaina. Bueno, se dañó el reloj. Pedí un poquito. Entonces, dije, bueno, se dañó. Bajé la recepción y había un reloj ahí adelante y le dije, señorita, no entiendo. Su reloj marca las 8:05, el mío también a las 8:05 y el sol está entrando por las ventanas. Me dice, no, es que estamos en el solsticio de verano. Como yo estudié sociales, yo sabía que era el solsticio de verano e invierno, ¿no? Y eso solamente, aquí nunca va a haber esa, solamente se presenta en los países tropicales porque tienen 4 estaciones. Mire, entonces, solsticio de verano, y también hay solsticio de invierno. Entonces, así supe que Cuba tenía influencia del Ecuador geográfico, del trópico de Cáncer. Fíjese lo que aprende uno, pero si a uno ya ha leído. Mucha gente viaja y solamente vas a criticar. Uno tiene que ir a aprender, ¿no? A escuchar. Y que lo comprobó. Y lo comprobé. Y por fortuna, una vez que también me invitó el gobierno español a hacer unas conferencias en Cuba, ¿cómo es? En España. En España tuve la suerte no existe, bueno, la oportunidad o la causalidad, que también estaban en solsticio de verano y el sol se ocultaba a las 9:15. Entonces a mí se me fue un mierdero en el estómago porque como ya uno venía de acá y entonces venía a cenar como a las 3 de la mañana pensando que eran las 8 de la noche, bueno, se descompuso eso, pero aprendí, ¿no? Entonces esos países tropicales tienen 4 estaciones, eso no aparecía en los libros así como les estoy explicando, sí, bueno, esa es como la cosa. Bueno, yo creo que ya queda claro. Ahora vamos a ver, entonces, ¿qué países harían parte del trópico de Capricornio, abajo? A ver. Rápido, cualquiera. En América. ¿Ah? Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay. No. Bolivia. Pero entonces Bolivia con una característica, la misma que tiene México y es que, digamos, el 60% de Bolivia está en el Ecuador geográfico. Es precisamente allá donde comienzan a nacer el río Amazonas, en la selva. Y el otro 40% está influenciado por el trópico de... Eso, compañero, perdón, de acá. ¿Ah? Ahora hablamos de Brasil, ya tengo... ¿Ah? Que haya también distribuido, más al norte que al sur. ¿O qué tal? Bueno, ya vamos para el Ecuador. Entonces vamos ahora, ¿qué país de Europa? Ustedes casi... ¿Qué país de Europa, piensen en las religiones, piensen en el fútbol, ¿no? ¿Qué país de Europa, yo voy a señalar, yo señalo a ustedes, los otros se quedan calladitos, ¿qué país de Europa, cualquier país, está en el trópico de Cáncer? Portugal. Yo dije que, compañera. Brasil. Brasil, no. ¿Ah? ¿Cómo? No. Portugal. Sí, sí, Portugal, sí. Cualquier país de Europa. Italia. Holanda. España. Cualquier país de Europa. Francia. Cualquier país. ¿Ah? Grecia, muy bien. Francia. ¿De dónde es Hitler? Ah, ¿cómo saben? Alemania. Entonces, todos esos países son países ¿qué? Tropicales. Todo, Japón, Francia, Inglaterra, Portugal, Suecia, Suiza, todos esos países, Inglaterra,
son países están en el trópico. ¿Y tienen cuántas estaciones? Mire, no solamente se equivocan los científicos nuestros, sino también allá. En Alemania hay una selva, se llama Selva Negra, de una vegetación de pino, de eucaliptos, de acacias. Y yo dije, ¿pero por qué selva? Alguien cometió el error y le puso el nombre selva. Eso no es selva, es bosque. Eso es bosque, eso no es selva. Se llaman selva negra, que entre otras cosas solamente le queda el 20% vivo. El 80% ya se murió por los cambios climáticos. Profesor, deme la palabra. Ya que usted habla de selva, de bosque, entonces los que clasifican los climas en el mundo, lo que nosotros estudiamos acá, ejemplo, Köppen, Holdring, entonces ellos dicen que los bosques se clasifican, ejemplo, acá en Colombia, bosque húmedo tropical de montaña, bosque seco tropical de sabana, bosque seco tropical desértico. Entonces está mal utilizado el término de acuerdo a lo que usted me está planteando. Totalmente. Claro. Totalmente. Es que mire, yo no lo... No, es que yo no los condeno, yo soy dialéctico, o sea, yo soy una persona que no es cerrada a nada. Yo no los condeno porque en ese entonces no estaba tan avanzada la ciencia. A quien le corresponde actualizarse es a nosotros, pero el problema de los colombianos, yo no voy a hablar de otro país, es que nosotros somos muy repetitivos. ¿Cierto? Nosotros repetimos lo que dicen, no tenemos la disciplina de investigar si eso es correcto, es así o no es así. Voy a poner un solo ejemplo. Aquí se dijo que si Petro quedaba de presidente, venía el castrochavismo, ¿no? No ha llegado. No sé dónde se quedó, no llegó. Que va a ser dictador, pero... No, pero o sea, Chávez iba a resucitar, ya estaba muerto, y Fidel también iba a resucitar, y nunca llegó. Pues hasta ahora no ha llegado, pues. Entonces la gente repite, sí, ¿por qué no estudian? Es que es tan interesante. Y ese cuento de que no tengo tiempo para leer no es cierto. Ese cuento, es una de las grandes mentiras. Uno saca el tiempo como sea para leer. Bájale a la televisión, bájale al TikTok bájale a otras cosas y sáquele tiempo a la lectura. Bueno, ahora sí, entonces, ¿qué era lo que estaba diciendo de los...? Que Europa como tal se considera con las 4 estaciones. Exactamente, Europa sí. Ya queda. Bueno, ahora dale. Sí. Bueno, aquí está más claro. Esto lo hice yo. Bueno, entonces mire, esto ya no es una línea imaginaria, ya le puse una franja grande, ¿cierto? Entonces, aquí están, mire, los países ecuatoriales, todas... Y entonces ese río transporta nutrientes. En el mar se conoce lo que se llama plancton, fitoplancton, que son mecanismos que cuando la ballena abre la boca, entonces también existe plancton en los ríos. Un organismo vivo. La tierra siente, la tierra le habla, la tierra se intercomunica. Mire, yo estoy en un seminario sobre los árboles y los científicos que exponían decían cómo se intercomunican los árboles por las raíces. Se hablan, tienen otra forma. Quien conoce más eso son los indígenas y los campesinos, ¿no? Pero los árboles tienen una función, las plantas una función gigantísima y nosotros no hemos entendido esa relación que hay entre nosotros. Nosotros somos, si nosotros tuviéramos la idea que tienen los indígenas de que somos parte del ecosistema, que somos parte de la tierra, la quisiéramos más, ¿no? Pero la idea es tumbar, hacer edificios, bueno, es como es. Entonces, la Tierra está, ya no digo que en 2030, ya comenzó a hacer metástasis. ¿Se puede salvar? Sí. Con toda la tecnología que tenemos hoy en día, esto se puede recuperar o por lo menos prolongar un poco más el tiempo para que este planeta no se termine de destruir como lo estamos destruyendo, ¿no? Sí, amor. Yo le hago una pregunta. El clima que tenemos ahorita en Bogotá, ¿es exclusivamente por el fenómeno del Niño
frío o va a seguir siendo caliente? Va a seguir siendo variable. Mire, cuando yo llegué a Bogotá, yo vivo en Bogotá, yo nací en la costa, pero en Montería, pero yo llevo aquí 35 años de vivir en Bogotá. Mi sueño era vivir en Bogotá y se me cumplió, porque yo quiero mucho a Bogotá. Entonces la gente andaba con bufanda, con vainas, chaqueta, bueno, eso es una cosa. Llovía todos los días, eso es eso es una cosa. Bueno, el clima ha cambiado tanto que ahora, mire, en la Caracas con 13 había un reloj grande que medía la temperatura de Bogotá. Y yo trabajaba en el sur, de profesor. Y yo siempre me quedaba mirando. Cuando pasaba por ahí a las 8 de la mañana, estaba la temperatura en 7 grados. Y a las 12 del día subía a veces a 11 grados. Hoy ya no llega, ya no se mantiene, pasa de los 13, 14, 15, 16 grados. ¿Cómo ha cambiado esto, no? Entonces, la naturaleza va subiendo los impactos. Entonces, cuando uno empieza a sembrar agricultura urbana, en el caso este, o cuando uno empieza a restaurar o reforestar lo degradado, empieza otra vez el ciclo del clima a mejorar. Por eso es tan importante el aporte que se está haciendo, ¿no? Porque ya empieza otra vez el ciclo, porque del vapor de agua que sale de las selvas es lo que produce las lluvias, y en el caso del mar es lo que asciende, el vapor se va en medida que hace muy livianito, pero en medida que va aumentando, cuando llega a 36.6 se produce la lluvia. Es una relación permanente y nosotros estamos en eso. Entonces, la Tierra está a punto de hacer metástasis, ya comenzó, pero podemos variar eso si tenemos una actitud mucho más positiva con el planeta. Por ejemplo, no arrojar plástico. Yo me baño con agua fría todos los días, no me pasa nada, todo lo contrario. Me baño con agua fría, en mi casa todos los bombillos son ahorradores de energía, allá se recicla el agua, allá se pone, yo compro una vaina, es una ponchera, y el agua que cae y es fría, yo la otra utilizo para la cisterna. No como comida chatarra, tengo 34 años que no tomo Coca-Cola, no tomo gaseosas, no como nada de chatarra, todo lo que sea más o menos como un puentecito de piedra que unía los dos, se llama el Paso de Tasco. Esto solamente van científicos, aquí no van turistas, y nosotros por fortuna contamos con un amigo y nos llevó ahí. Mire, cada playita, esta es de cangrejo, esta es donde ponen las ballenas, no sé qué cosa, este es tal, separadas, ¿no? Y el color es diferente. Gorgonilla, casi nadie habla de eso, porque ahí no hay turismo. Bueno, entonces... Pero lo van a implementar. ¿Ah? Lo van a implementar. Junto con la... Sí, pero estamos peleando para que no se haga la base militar. Bueno, sigamos. Bueno, entonces mire todas las consecuencias de los humanos, ¿no? Esta es una red y esta es una tortuga, ¿cierto? Bueno, entonces, mire, por favor, si ustedes usan una bolsa plástica, no la tiran nunca al suelo. Una colilla de cigarrillo dura 10 años para degradarse la bolsita. Un pañal desechable hasta 30 años. Usar otra vez tela como hicieron con nosotros. No tiene nada, se lava, eso no tiene ningún problema. Sigamos. Mire, entonces hay un continente de plástico, pero ya hay varias islas también de plástico, ¿no? Bueno, hay tanto plástico en los mares, los océanos del mundo, que ya no debe llamarse biosfera, sino plastibiosfera. Mire, después del 2030 va a haber más plástico en los océanos del mundo que peces. Lo que pasa es que hay plásticos grandes, pequeños, pero hay unos que con el oleaje, la fuerza, más el viento, más el sol, se van fragmentando. Yo he estudiado mucho sobre los plásticos y son como unas piedras. Entonces, todo ese plástico se lo comen las ballenas, se lo comen los delfines, los peces, los tiburones, todo. Y después, en última instancia, nosotros nos comemos ese plástico, ¿cierto? Es gravísimo,
es gravísimo. Debería el plástico, ahora, de la fécula de maíz, de la yuca, de muchas especies que hay en la tierra se pueden hacer plástico biodegradable. Yo, por ejemplo, yo no ni recibo bolsas cuando voy al mercado, yo siempre llevo una talego, 2 o 3. Yo no. O sea, porque uno hablando aquí y resulta que yo soy fumador, yo no fumo, tomo Coca-Cola, yo no tomo Coca-Cola. Entonces es contradictorio, ¿no? Si uno es consecuente, tiene que... Bueno, listo, sigamos. Arborización sigue. ¿Qué pasó ahí? Bueno, entonces, ¿este árbol hermoso cómo se llama? Bueno, esta planta es introducida, pero es muy lindo, ¿no? Es introducida, ¿sí? no es nuestra. Sigamos. ¿Cómo se llama? Mira, este sí es nuestro. Y cuando uno va para el Tolima, para Ibagué, ahí se ve esa cantidad de Guayacán, hay varias especies, Guayacán amarillo, sí. Entonces fíjense que la idea es que no solamente esté todo así, sino que también tenga otras especies, ¿no? Que no solamente esté así planito. Bueno, sigamos. Bueno, la agricultura urbana. Entonces, la agricultura urbana ha sido de las mejores cosas que se han logrado plantear como sustentabilidad para comer comida sana, gratis, pero también para mejorar la calidad del suelo, pero también para mejorar la humedad del suelo, pero también para permitir que el agua que cae no corra, sino que se filtre y llene los ríos subterráneos hasta formar los humedales. Mire, cuando hace más o menos unos 70 años, en Bogotá, ya les dije que esto no es una meseta, ¿no? No es una sabana, es una meseta. En la meseta de Bogotá habían 60 humedales. Hoy quedan 12. 12. Así, exacto. Entonces, la agricultura urbana que se va y la periurbana es una barrera para que no sigan destruyendo, ¿no? Entonces, mire toda la función que tiene. Entonces, cómo la gente siente la tierra. Voy a poner un ejemplo, no voy a decir que una vez se hizo en la Plaza de Bolívar 2 días y llevamos tierra, mucha tierra, una empresa lo hizo, llevamos mucha tierra y en cada se ponía tierra de esta, humífera, negra, ¿no? Entonces ahí se puso matas de plantas de papaya, de plátano, bueno, era natural, ¿no? Y había muchos naranjas y tal. Entonces cada uno tenía como una sucesión, ¿no? Y a mí me tocó una. Y entonces la gente llegaba y uno le explicaba la función de los insectos. Y llegó una señora de estrato 6, 7, yo no sé. Una señora con un niñito y cuando vio la tierra dijo, mamá, popó, popó, popó. A la tierra. La señora le dio pena y se fue. O sea, ese niño nunca... Vas a ver que eso era Imagínense cómo hemos perdido Entonces, estamos cambiando la vida natural por la vida artificial. Y eso es gravísimo, ¿no? Sigamos. Bueno, este árbol, devuélvete. ¿Cómo se llama este árbol? No. ¿Ah? Le dicen, ¿cómo es? Estrellita de Navidad o liquidámbar o estrellita de Navidad. Él tiene una función muy, muy buena, digamos, él capta mucho el vapor de agua, lo transmite hasta las raíces y ayuda a la simbiosis del suelo, ¿no? Se ha adaptado muy bien, ese no es nuestro, es de los países tropicales, pero aquí se ha adaptado muy bien y entonces no peleamos con él. ¿Cómo? La pepita roja, ese es Holly. El que da papita roja es Holly. Sí, Holly. Bueno, sigamos. ¿Cómo se llama el árbol?
Bueno, entonces mire, en este espacio ustedes ven ¿qué es lo que es eso que se vea negro que es? ¿Ah? Polisombra, ¿cierto? Entonces evita que los rayos maltraten tanto. Aquí tenemos lechuga, tenemos apio, entonces muchas, pero lo importante es la familia, cómo va participando, ¿no? En Cuba, que es de los países donde más ha avanzado en la agricultura urbana, es uno, no es el único, ya se llegó al nivel de la permacultura. O sea, ya la comida en Cuba se tiene como una cultura. Uno va a un restaurante en Cuba, yo he estado en Cuba, va a un restaurante en Cuba y le ponen la comida y le dicen, mire, esta lechuga, esta zanahoria, esta remolacha, esta es de agricultura urbana, no tiene químico y el valor es el mismo. Ustedes pueden hacer lo mismo también, ¿no? Entonces la gente se va nutriendo porque digamos la comida de paquete o la comida chatarra no nutre. Lo va poniendo uno así gordo, barrigón, pero no nutre, ¿cierto? En cambio la comida natural no lo engorda a uno, pero sí nutre. Mira la diferencia, ¿no? Bueno, seguimos. Bueno, aquí hay las diferentes formas como se hace la agricultura urbana, ¿no? Se recicla cualquier cosa, se puede aprovechar, ¿no? En cajones, esto es de plásticas, de gaseosa, de cerveza, se aprovecha, ¿cierto? Pero mire, la diferencia es que ya tiene árboles que ayudan, en vez de tener la polisombra, entonces los árboles, lo que los artículos estaba contando, ¿no? Entonces aquí en el suelo, digamos, aquí están diferentes, pero ellas se intercomunican. Entonces, por ejemplo, aquí hay un insecto que le gusta a este poliniza, pero no este, pero este sí le gusta a este, y se va intercambiando. Entonces, la permacultura y la agricultura urbana hace una función importante con los insectos, para que no desaparezcan, ¿no? Albert Einstein decía que si desaparecen las abejas, en 4 años desaparece la vida en el planeta. Y la están acabando. Entonces, digamos, se hace agricultura urbana en parques, en zonas amplias, encima de los techos de las casas, en los edificios, en las avenidas, en todas partes. Bueno, ahora, ¿cuál es, Sandra? Una de las funciones más importantes, no, quédate. Una de las funciones más importantes de la agricultura urbana es que la agricultura... ¿A ti cómo te pareció la Pues me pareció interesante el aporte que es usted, pues explicándonos lo de los trópicos, porque es algo que pues, no se habla mucho, es como su visión ahí diferente, y pues también nos habla de los beneficios para el medio ambiente, lo que puede hacer pues las acciones tan simples o tan sencillas como es las de la agricultura urbana, que puede hacer cada uno de los sectores. urbana y periurbana, ¿no? La compañera. Bueno, pues yo quiero primero que todo dar gracias a la vida por esta gran oportunidad. O sea, ya venimos, creo que la mayoría aquí capacitándonos sobre lo mismo, la huerta urbana y periurbana, pero o sea, el conocimiento que nos llevamos hoy, yo personalmente, porque más que a lo que estamos atinándole y lo que estamos preparando y tratando de es lo que nos trajo el profe. Los conocimientos algunos los teníamos y ahí nos iba preguntando y se verifica.